La insuficiencia cardíaca representa la tercera causa de mortalidad cardiovascular en España y, como en la mayoría de los países europeos, es la primera causa de hospitalización en la población mayor de 65 años. Es precisamente en estas situaciones de descompensación y justo después de esta cuando se dan las tasas de mortalidad más altas. Su tratamiento ha experimentado importantes avances científicos en las últimas décadas y la capacidad de alterar la historia natural de la enfermedad nunca ha sido mejor. Sin embargo, la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad continúan siendo elevadas. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos de nuevo a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, José Luis Vázquez a cargo de la realización y en el episodio de hoy contamos con el moderador Miquel Taiburquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas, Miquel. Muy buenas, Alicia. Ya estamos pensando en congreso casi, ¿no? Casi, a la vuelta de la esquina. Bueno, Miquel, hemos empezado el episodio resaltando la gran evolución que ha experimentado en el campo de la insuficiencia cardíaca en los últimos años, lo que ha favorecido el pronóstico y el tratamiento de esta cardiopatía, pero aún hay margen de mejora. Lo indican las cifras. 20.173 fallecidos en 2021 en nuestro país, que representan un 4,5% de todas las defunciones. De ellas, 7.739 personas eran hombres y 12.434 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pues así es, Alicia. Hablamos de insuficiencia cardíaca, una enfermedad pues muy prevalente, una prevalencia estimada en los países desarrollados en torno al 2%, y que esta aumenta de manera significativa con el envejecimiento de la población, alcanzando cifras en torno al 10% de prevalencia en pacientes mayores de 70 años. Esta patología, como ya hemos comentado en otras ocasiones, conlleva una morbimortalidad significativa, influenciada por varios factores, uno de ellos la propia edad, como acabo de comentar, y otros como podría ser la gravedad de la propia enfermedad y la disponibilidad y calidad de la atención médica. Por todo esto, la insuficiencia cardíaca supone un importante tema en la salud pública y su manejo constituye un auténtico reto para todos los profesionales implicados. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Pues vamos a presentar entonces a los invitados de la mesa de hoy. Soraya Muñoz Troyano, cardióloga en el Hospital Universitario de Torrecárdenas en Almería. Muy buenas, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Pedro Caravaca Pérez, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Pedro. Buenas, ¿qué tal? Bueno, como hemos comentado, la insuficiencia cardíaca es una patología que asocia una mortalidad relevante, aunque quizá este dato es menos conocido que la mortalidad que asocian otras patologías, ¿no? Como podría ser el cáncer o el infarto de miocardio. Soraya, ¿podrías proporcionarnos la visión general de la situación actual de la insuficiencia cardíaca en España y cómo se relaciona esta con la mortalidad? Bueno, la verdad es que la situación actual de la insuficiencia cardíaca en nuestro país es algo preocupante. Como habéis dicho, su prevalencia va incrementándose en los últimos años. De hecho, se estima que es mayor que en otros países vecinos y además va asociada a lo que habéis comentado, altas tasas de mortalidad, de ingresos hospitalarios que suponen un incremento del coste sanitario. Se estima que en España 800.000 personas están diagnosticadas de insuficiencia cardíaca y cada vez los pacientes de insuficiencia cardíaca son más complejos. Tienen mayor edad, mayores comorbilidades. De hecho, como habéis comentado, la población mayor de 75 años, en torno a un 10-16%, están diagnosticados de insuficiencia cardíaca. La mortalidad no mejora. Tenemos datos del registro recalcar que pone de manifiesto que durante el ingreso hospitalario esta mortalidad es bastante alta, pero es que el pronóstico de nuestros pacientes no mejora más allá del ingreso. Al mes del alta tienen un riesgo de mortalidad aproximado del 10%, al año del 24% y a los 5 años del 50%. Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una pérdida de años de vida en torno a un 20 años perdidos de esperanza de vida. Por otra parte, cuando lo comparamos con el cáncer, porque yo creo que estos datos son desconocidos por la población en general, y también por los propios pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, desconocen su pronóstico. Tenemos un artículo muy interesante publicado hace unos años, en el 2017, que comparaba los pacientes que estaban diagnosticados con insuficiencia cardíaca con los pacientes que tenían los cánceres más comunes en hombres y mujeres. Y se observó que a los 10 años de seguimiento los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían una tasa de mortalidad superior al cáncer de mama en las mujeres y superior al cáncer de vejiga y próstata a los hombres.
Yo creo que estos datos ponen el foco en todos los profesionales que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca de que tenemos mucho trabajo por delante y un gran reto para reducir estos números. La verdad que los datos que pones encima de la mesa yo creo que son dramáticos y como tú muy bien has dicho, yo creo que coincidimos que tenemos la percepción de que no hay una sensibilización, ¿no?, a nivel de la sociedad o también de los profesionales, y yo creo que esto debe ser un punto clave para poner en valor la importancia de visibilizar esta enfermedad, ¿no? Así es, y de hecho, bueno, confiamos que después de este episodio de hoy, pues consigamos recalcar, ¿no?, este importante punto, porque, vamos, una cifra que ha comentado Soraya, que la hemos oído yo creo que muchísimas veces, ¿no?, ese 50% de mortalidad a los 5 años, yo creo que en el fondo como que no lo tenemos interiorizado, ¿no? Es decir, vemos a los pacientes y nos cuesta a veces creernos esa cifra, ¿no?, que es una cifra que se repite sistemáticamente con los distintos datos que disponemos, ¿no? Y otra cosa interesante que ha dicho Soraya es cómo habla de esos episodios de descompensación, de insuficiencia cardíaca, ¿no?, que es algo que pasa con frecuencia en estos pacientes y que además supone un momento de especial vulnerabilidad, ¿no?, es decir, un momento complicado, ¿no? Pedro, ¿qué nos puedes decir de la mortalidad en este escenario? Pues siguiendo la línea, ¿no?, de lo que nos ha comentado Soraya, si los números ya son malos en la fase crónica, pues la hospitalización ya marca un devenir en la evolución de la enfermedad. Es decir, es un antes y un después, porque se multiplica de forma exponencial el riesgo de mala evolución de nuestros pacientes. ¿De dónde sacamos la información? Pues bueno, tenemos información de ensayos clínicos y también de registros observacionales que se adaptan más a lo que es nuestra práctica clínica diaria. El último gran trial que tenemos, que justamente seleccionaba pacientes valorados después de una hospitalización, pone de relieve que el riesgo de mortalidad a un año era del 16%, ¿vale? Pero está claro que esto es un ensayo clínico y, como sabéis, ¿no?, tiene criterios de inclusión y exclusión que son muy estrictos y quizás no ejemplifica lo que es nuestra práctica clínica diaria. La información de estos registros que tenemos, registros europeos, registros españoles, ponen de relieve que estos números son mucho peores. Se habla de una mortalidad al año después de una hospitalización por insuficiencia cardíaca del 25 al 30%. Ojo, del 25. Es decir, 1 de cada 4 pacientes o 5 va a fallecer después de un año de la hospitalización. Es decir, son números claramente dramáticos y que ponen el foco a ser muy incisivos en esta fase de la enfermedad por el marcado pronóstico negativo que tiene. Voy oyendo cifras distintas y yo creo que conviene aclarar, ¿no?, que a veces tener datos precisos es complicado, ¿no? Porque, de hecho, bueno, hace poco hacía una especie como de resumen de distintas mortalidades dadas en distintos estudios, ¿no?, a nivel europeo y Estados Unidos, y la verdad es que hay mucha variabilidad en las cifras, ¿no?, porque depende mucho, pues, de la población en la que se ha estudiado, el contexto. Entonces, a veces es decir, vemos números que pueden bailar un poco, pero bueno, es por el contexto, ¿no?, en el que se han tomado los datos. En cualquier caso, lo que sí que parece que es una cosa repetida es que efectivamente el riesgo es alto, ¿no? Y en el ingreso hospitalario, pues más, ¿no? Y probablemente pues una llamada a la acción clara, que luego un poquito más adelante vamos a profundizar en algunos aspectos concretos de cómo mejorar la atención de estos pacientes. Bueno, pues queda claro, ¿no?, que en la hospitalización el riesgo es alto, pero bueno, también esos pacientes los vemos en el contexto de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no?, de manera ambulatoria, y ahí pues podemos tener una cierta percepción, ¿no?, de que como los hemos sacado de ese momento especialmente complicado, ¿no?, pues que son pacientes que están más estables, ¿no? Y esto yo creo que es un mensaje que puede dar lugar a conflicto, ¿no? Soraya, ¿cómo de real crees que es esa percepción, ¿no?, de la estabilidad en este paciente con insuficiencia cardíaca crónica ya en lo que sería el manejo ambulatorio? Bueno, la verdad es que la percepción de estabilidad del paciente con insuficiencia cardíaca prácticamente no existe, porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y aunque es verdad que su riesgo es menor que en la fase aguda de la descompensación y el ingreso hospitalario, pero sigue existiendo un riesgo importante, en torno al 7% en el paciente ambulatorio, ¿no? Y de hecho incluso hay evidencia de estudios que ponen de manifiesto que la mortalidad también está presente en los estadios preclínicos, ¿no? En el estadio B de la insuficiencia cardíaca, donde tenemos la alteración estructural, pero el paciente todavía no ha desarrollado los síntomas. Con lo cual yo creo que es muy importante que en un paciente que está diagnosticado de insuficiencia cardíaca
indistintamente de la descompensación, quizás de los síntomas, tenemos que intentar utilizar todas las estrategias y herramientas que tenemos para conseguir que nuestro paciente esté en las primeras fases de la enfermedad durante el mayor tiempo posible. Porque, como ha comentado Pedro, cuando llega la descompensación, llega el ingreso hospitalario y el riesgo aumenta muchísimo más. Y entonces yo creo que si lo comparamos otra vez con el cáncer, ¿no? Yo creo que nadie en esta sala se quedaría tranquilo sabiendo que tiene un tumor maligno localizado y no hacer nada más. Entonces yo creo que este concepto lo tenemos que trasladar a nuestros pacientes e intentar mejorar su pronóstico con todo lo que tenemos disponible. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Pues a mí es que la palabra estabilidad no me gusta, por lo que implica estable. Es decir, la enfermedad, como ha dicho Soraya, se caracteriza por ser una enfermedad progresiva. Es decir, la estabilidad, lo primero, no existe. Además, yo creo que transmite una falsa seguridad tanto al resto de profesionales como al paciente. ¿Usted está estable? No, perdone. Es decir, aun haciendo todo bien, el paciente tiene un riesgo residual, ¿vale? Yo creo que tenemos que evolucionar, o como yo lo entiendo, hacia una valoración basada en riesgos. Ojo, que mi paciente cumple todos los parámetros de buen pronóstico. Muy bien. Ese paciente está en una situación de bajo riesgo, pero no estable, porque va a confundir y aparte va a incentivar no tomar medidas para mejorar. El paciente, en el mejor de los escenarios, tiene un riesgo residual que va relacionado con esas intervenciones que no podemos hacerle y que están intrínsecas y el riesgo intrínseco asociado a la propia enfermedad. Entonces, no sé qué opináis, pero yo creo que hay que intentar denostar esa palabra o por lo menos utilizarla lo menos posible. Sí, la verdad es que es un término peligroso, ¿no? El de estabilidad. Esto no es que uno tiene un problema en la cadera y le pone una prótesis, ¿no? Sino que es algo que efectivamente es más dinámico. Y ya habéis comentado dos cosas que yo creo que son francamente interesantes en este contexto. Uno es el comentario que hace Soraya sobre los estadios, ¿no? De la insuficiencia cardíaca. Es un tema que a mí me encanta y que creo que es como realmente hay que orientar el problema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados al estadio C, ¿no? Paciente ya con enfermedad y síntomas. Se nos olvida que hay dos estadios antes, ¿no? El B y el A, ¿no? Que son pacientes en riesgo de, ¿no? Y que probablemente es donde podemos hacer grandes cosas para cambiar la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Y la otra cosa muy interesante que se ha comentado ya aquí, pues lo que dices tú, Pedro, del riesgo residual, ¿no? Es decir, que ha cambiado mucho el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los últimos años. Vemos datos fascinantes, ¿no? De resultados. Pero, pues, por ejemplo, ¿no? en el último de los grandes estudios, ¿no? El Emperor Reduce, ¿no? Pues la tasa de eventos en el grupo tratado, ¿no? Está en torno a 16%, ¿no? de año. Es decir, que sigue teniendo una tasa de eventos bastante alta a pesar del tratamiento, ¿no? Entonces, con todo esto, muy de acuerdo con estabilidad, tranquilidad, inercia terapéutica, ¿no? Hay que estar muy en contra y es otro de los mensajes que creo que merece la pena que saquemos de aquí, ¿no? Lo que tú dices, yo creo que en esta enfermedad hay que ser pesimista, ¿no? Más que optimista. Es decir, que no nos frenemos a hacer todo lo que le podemos ofrecer al paciente, porque aun haciéndolo todo, el paciente va a seguir teniendo un riesgo y un riesgo residual y que, como tú muy bien has dicho, no es nada despreciable. Entonces hay que tener una visión más a largo plazo y saber y conocer bien los riesgos que tiene el paciente. Pues siguiendo un poco en la línea con lo de la visión pesimista, cuando analizamos la mortalidad en el contexto de insuficiencia cardíaca siempre debemos de desglosarla por los distintos tipos, ¿no? Pedro, ¿qué nos podías contar de los distintos tipos de mortalidad que tenemos que analizar en este contexto? Pues esto es un tema que es bastante interesante porque el conocer y saber de qué fallecen nuestros pacientes es importante para saber dónde tenemos que poner el foco, ¿vale? Y centrarnos. Y además, todas las terapias que utilizamos con contrastado beneficio antes han pasado un ensayo clínico en el que han demostrado el beneficio en reducir eventos, ¿vale? Y en este caso, uno de los clásicos eventos estudiados es la mortalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar el riesgo de mortalidad en nuestros pacientes? Pues básicamente dos: mortalidad cardiovascular o mortalidad no cardiovascular. La mortalidad cardiovascular va a hablar sobre todos aquellos eventos por el que el paciente fallece que tienen un origen cardiovascular. En el caso concreto de la insuficiencia cardíaca, pues va a poder ser por progresión de la enfermedad, por eventos arrítmicos, por aparición de eventos cerebrovasculares embólicos, incluso por infarto. Todas las terapias que utilizamos en nuestra práctica clínica, lo que en su mayoría han demostrado han sido disminuir esta mortalidad cardiovascular. Es decir, es la que podemos modificar
con las terapias. Por el contrario, nuestros pacientes también van a estar en riesgo de tener mortalidad no cardiovascular, en las que las principales causas pues, va a ser el cáncer, que va a ser la primera, infecciones, donde ponemos en un primer lugar las infecciones respiratorias, y también enfermedades neurodegenerativas. Todos estos datos van a estar modulados por diferentes factores. Por un lado, la edad, es decir, el paciente más joven va a tener mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y menor de no cardiovascular, y por el contrario, el paciente más mayor va a tener mayor riesgo de mortalidad no cardiovascular que cardiovascular. Doctora. Yo creo que lo que comentas, Pedro, es muy interesante lo de la mortalidad no cardiovascular, ¿no? Las comorbilidades son importantes identificarlas en los pacientes durante el ingreso, durante la fase ambulatoria, porque el tratamiento de las comorbilidades también mejora el pronóstico de los pacientes. Y por otro lado, lo que has comentado de la mortalidad cardiovascular, yo creo que tenemos que resaltar también el riesgo de muerte súbita que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y quizá en clases funcionales de la NIJA con menos síntomas, ¿no? En la clase funcional NIJA 1 y 2 sabemos que los pacientes pueden tener más riesgo de muerte súbita que incluso en clases funcionales de la NIJA más avanzadas. Y esto intenta recordar la idea, ¿no?, de que tenemos que utilizar todas las herramientas, incluso en las fases iniciales, porque nuestros pacientes están en riesgo. Claro, este punto yo creo que es clave el que tú dices. Al final, cuando queramos elegir una terapia para ofrecérsela a nuestro paciente, tendremos que integrar y valorar cuál es su riesgo de mortalidad cardiovascular y su riesgo competitivo, ¿no?, de mortalidad no cardiovascular. Clásicamente es algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo hacemos intrínsecamente. Un paciente con un cáncer, sabemos que su riesgo de mortalidad no cardiovascular es muy alto, ¿vale? Y sobre todo en estadios más avanzados. En ese tipo de pacientes, clásicamente, pues a lo mejor desestimamos a utilizar determinadas terapias, ¿no?, por no generar perjuicio y porque no vamos a modificarle su pronóstico natural. Entonces, integrar esos factores es muy importante, y como tú has dicho con el tema del DAI. Hay una cosa que también me gustaría puntualizar y que es muy importante, que son las tendencias temporales. Tenemos un arsenal de tratamientos que han evolucionado en las últimas 2 décadas, y lo que nos dice es que hemos conseguido reducir la mortalidad cardiovascular, pero al final no hemos reducido significativamente la mortalidad por todas las causas. Muchos pacientes no se mueren de causas cardiovasculares, pero sin embargo se incrementa el riesgo de mortalidad no cardiovascular. Yo de esto hago una doble lectura. Yo creo que, por un lado, tenemos que evolucionar hacia el manejo integral del paciente, ¿no?, el manejo de las comorbilidades. Nuestros pacientes se mueren de cáncer, se mueren de infecciones. Recomendar la vacunación, ¿no?, de la gripe o despistaje de neoplasias. Y evolucionar hacia ese manejo y sobre todo hacia la cardiogeriatría, ¿no? Nuestros pacientes cada vez son mayores, intervienen síndromes geriátricos como la fragilidad, la discapacidad, que tenemos que aprender a manejarlos y tomar decisiones en base a eso, porque yo creo que mejoraremos nuestra práctica con ellos. Estás escuchando Cardio Podcast. Pues vamos a avanzar en esta puesta en común sobre los distintos escenarios en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la mortalidad asociada con Soraya Muñoz, Pedro Caravaca y Miquel Taibo. Miquel, precisamente ahora vamos a hablar de esas posibilidades de abordaje terapéutico. Sí, así es, Alicia. Como estamos viendo en el episodio de hoy, la mortalidad en insuficiencia cardíaca es significativa y no podemos mirar para otro lado, pero ahora nos toca mirarlo con un poquito más de optimismo de lo que veíamos hace un ratito, y por eso le preguntamos a Soraya, ¿qué herramientas farmacológicas tenemos actualmente disponibles para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes? La verdad que en insuficiencia cardíaca en los últimos 10 años yo creo que hemos tenido una revolución, ¿no? Tenemos nuevas herramientas para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. A los viejos conocidos como los betabloqueantes o el antagonista del receptor mineralocorticoide se suma sacubitril/valsartán, que como sabéis, comparado con enalapril en ese estudio Paradigm, demostró reducción de mortalidad por todas las causas, mortalidad de causa cardiovascular e ingresos, con una reducción del 20%, y que por lo tanto debería de ser la primera opción frente a IECA, salvo que el paciente no lo tolere. Y para intentar reducir aún más ese riesgo residual que todavía tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca, llegaron los ISGLT2, que por otro mecanismo de acción pues permite mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. De hecho, las guías de práctica clínica nos lo dicen claro. Tenemos que utilizar en todo paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca estos 4 pilares farmacológicos. Y además tenemos que utilizarlo lo antes posible, porque sabemos que es la mejor estrategia para reducir la mortalidad, que algunos metaanálisis la sitúan esa reducción del riesgo de mortalidad en torno al 70%. Con lo cual, no hay excusas para que nuestros pacientes estén bien tratados, porque van a mejorar
calidad de vida, van a reducir ingresos, mortalidad y van a conseguir un punto que a mí me parece muy interesante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es el remodelado cardíaco inverso. Si conseguimos que nuestros pacientes mejoren la FEBI, van a salir de esa franja de riesgo extremo. Y también es verdad que desde el punto de vista farmacológico, en la fase de descompensación, recientemente, ¿no?, en el último año tenemos otra herramienta, ¿no?, otra vía fisiopatológica que actuar, como es la de la guanilatociclasa con vericiguat, y que permite reducir el riesgo, ¿no?, de descompensación en estos pacientes que una vez cuando ingresan, pues la verdad es que su riesgo es muy alto y una vez que empiezan a ingresar, digamos que la fase avanzada de la enfermedad está cerca. Por lo tanto, tenemos herramientas para poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. La verdad es que por fortuna la cartera es grande, ¿no?, de cosas que se pueden implementar, pero bueno, no es la llamada a la acción, ¿no?, de que utilicemos estos tratamientos. Y una cosa que yo creo que siempre hay que mencionar cuando hablamos de tratamiento farmacológico es de la adherencia de los pacientes, ¿no? Porque la verdad es que los datos son sorprendentes, ¿no? Se estima que casi el 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene una mala adherencia al tratamiento, es decir, que nosotros podemos tener una muy buena implicación en seguir las guías de práctica clínica, ¿no? Pero si no transmitimos la importancia de esto al paciente y no le hacemos partícipe de su enfermedad y de esos cuidados, pues todo va a caer un poco en saco roto, ¿no? O sea que explorar siempre la adherencia, que nos podemos llevar alguna sorpresa. Y hemos hablado de terapias farmacológicas. Pedro, ¿qué herramientas no farmacológicas disponemos? Pues la verdad que, al igual que el tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico con dispositivos y otras intervenciones ha experimentado una revolución en las últimas décadas. La verdad que los podemos dividir por intervenciones y sobre estilos de vida o seguimiento estructurado, y luego tenemos los dispositivos para modular la evolución de la enfermedad. Centrándonos y empezando con el tema de los dispositivos, yo creo que aquí la estrella sin duda es la terapia de resincronización y el desfibrilador, ¿no? Son dos dispositivos que de forma consistente en ensayos clínicos han demostrado el beneficio en disminuir mortalidad y hospitalización. Y son herramientas que tenemos muy disponibles para aquellos pacientes seleccionados que se van a beneficiar de ello. La resincronización, como sabéis, pues va a intervenir sobre la sincronía electromecánica que produce los trastornos de la conducción intraventricular y en algunos casos va a producir el remodelado completo de la disfunción ventricular, ya que ese trastorno ha inducido la miocardiopatía. Y en otros casos, si bien no va a recuperar la función del corazón, sí va a modular la evolución y va a enlentecer y disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y luego con el desfibrilador, pues lo que estábamos comentando antes, la mortalidad arrítmica. Este dispositivo, si bien no va a mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca, va a disminuir que el paciente fallezca por arritmias mortales. Especialmente de interés es el grupo de pacientes isquémicos, que son el que mayor grado de recomendación. Y hemos visto que intensificar los tratamientos, todos los que tenemos, va a disminuir en el paciente no isquémico ese riesgo de mortalidad. Estos son los dos puntos, yo creo que más importantes. Luego, en pacientes específicos, pues tendremos también alternativas específicas para tratar, como puede ser la insuficiencia mitral, que sabemos que es un problema del ventrículo que distorsiona la válvula con el remodelado, induce insuficiencia mitral. El tratarlo de forma percutánea con los dispositivos que disponemos hoy en día, pues ha demostrado que mejora la evolución y los eventos en esta población. Y luego tenemos otras terapias pues, con menor impacto en eventos clínicos, pero que han demostrado mejorar la clase funcional y algunos subrogados de mejoría en reducción de péptidos natriuréticos, como puede ser el modulador de la contractilidad miocárdica o también la terapia de vasoreceptores que modulan la actividad del sistema nervioso autónomo. Dentro de las intervenciones que no son con dispositivos, yo pondría muy en valor la rehabilitación cardíaca. No solo es bueno a nivel miocárdico, sino para el resto de sistemas, ¿vale? Ha demostrado mejorar la clase funcional, mejorar la calidad de vida y disminuir eventos clínicos. Entonces es una herramienta que es imprescindible hoy en día para usar con nuestros pacientes. Y luego yo creo que otro tipo de intervenciones es el seguimiento estructurado, es decir, agruparnos, ordenarnos, trabajar de forma multidisciplinar, que eso también pues, aporta un beneficio a nuestros pacientes. Pues cantidad de cosas interesantes las que has comentado aquí, Pedro. De hecho, yo ahora iba haciendo un poco la memoria de todo para ver a dónde derivamos a nuestros oyentes, ¿no? Entonces, corrígeme, Alicia, pero
capítulo muy interesante, ¿no?, sobre estos nuevos tratamientos que mejoran la fracción de eyección y qué pasará con poner o no poner los dispositivos, con Tomás Datino, que lo grabamos ya hace unos tiempos. Es un buen momento para recordar el episodio. También recientemente un episodio que tratamos específicamente, ¿no?, del tratamiento de la insuficiencia mitral funcional en este tipo de pacientes. Así que, oyentes, si tomando nota, todo esto, uno detrás de otro, los podéis ir escuchando y nos situamos. Y lo has dejado caer, Pedro, que en los últimos años el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca se ha organizado en torno a las unidades de insuficiencia cardíaca, precisamente por esa idea, ¿no?, de hacer un manejo multidisciplinar en pacientes que son claramente complejos, ¿no? Y Soraya, ¿cuál es el impacto que tienen estas unidades en el tema concreto de la mortalidad? Vamos, su impacto es muy importante porque, como ha comentado Pedro, el seguimiento estructurado ayuda a reducir la mortalidad y las hospitalizaciones. Las unidades de insuficiencia cardíaca se caracterizan sobre todo porque son accesibles. Los pacientes pueden comunicarse con las unidades y de esta manera podemos adelantarnos a esas descompensaciones. Son el lugar donde se consiguen mayores tasas de optimización del tratamiento. Lo has comentado antes. Tan importante es que el paciente tenga prescrito el tratamiento que sea necesario como que se lo tome, ¿no? Y es verdad que cuando nos vamos a diferentes registros, como el de las unidades que se han acreditado por el registro excelente, se objetiva que las tasas de optimización de los distintos grupos farmacológicos es mayor. También en las unidades hay una figura clave que para mí es fundamental, que es la enfermería. La enfermería, a través de la educación sanitaria, consigue muchas cosas: la adherencia al tratamiento, que el paciente conozca qué toma, qué pasa con su enfermedad, qué debe de hacer, y eso es fundamental para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Por lo tanto, su impacto es bastante importante. Lo que pasa que, desgraciadamente, pues no todos los pacientes son seguidos en unidades de insuficiencia cardíaca, ni todas las áreas disponen de una unidad, pero tendríamos que trabajar por tener más. Yo creo que aquí en España tenemos unos datos que son bastante aceptables en cuanto a números de unidades de insuficiencia cardíaca, pero tenemos que conseguir llegar a todos los puntos para que todos los pacientes se puedan beneficiar de esta herramienta que, como dice Soraya, es que es fundamental. Es que ahora tenemos el estudio, ¿no?, STRONG-HF, que pone de manifiesto que un seguimiento intensivo, estructurado, acelera el beneficio clínico de los fármacos y se traduce en eventos. Es decir, es esencial estar completamente bien ordenados y trabajar de forma multidisciplinar y, sobre todo, incorporar la enfermería, que es una herramienta de un extremado valor tanto para los pacientes como para los profesionales. Muchas veces ellas son nuestros ojos delante del paciente y son las que nos ponen en alerta de procesos de descompensación. Son las que educan al paciente y que, sin duda, eso mejora la evolución de ellos. Entonces, yo creo que son herramientas imprescindibles que tenemos que conseguir consolidar en todos los territorios. Totalmente de acuerdo. Y comentabas el estudio STRONG-HF, ¿no?, que precisamente habla de esos pacientes, ¿no?, que ingresan un alto riesgo, ¿no?, y cómo esa titulación rápida de los tratamientos, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, Pedro, ¿cómo crees que deberíamos plantear la transición al alta en estos pacientes que han ingresado y que están en un periodo vulnerable, ¿no?, de especial atención? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Una vez más, yo creo que tenemos que hacer caso, ¿no?, a lo que nos dicen los números, ¿no? Como decíamos, después del alta hospitalaria, es nuestro perfil de paciente con un riesgo de mortalidad, ¿no?, del 25-30% al año. Además, ese riesgo se concentra en la primera fase después del alta, en esa transición, ¿no?, lo que tú mencionabas como el periodo vulnerable. Entonces, tenemos que ordenar y adecuar los cuidados para poder intervenir en esa fase tan crítica en la evolución de los pacientes. Entonces, yo creo que las intervenciones que tenemos que hacer para mejorar la transición en este periodo, yo creo que lo primero, la tenemos que empezar en el momento de alta hospitalaria. Lo primero, tenemos que hacer una valoración muy sistemática de nuestro paciente. ¿Qué situación clínica se va a ir a casa? En cuanto a exploración clínica, ojo, muy pendiente de la congestión, que sabemos que es un marcador subrogado de mala evolución clínica. Y un hecho que ha comentado Soraya que es clave: utilizar las terapias durante la hospitalización. El beneficio de estos fármacos se ve de forma muy, muy precoz. Menor del mes, todos los fármacos, sean betabloqueantes, sean inhibidores de la neprilisina y secretos, han demostrado beneficio antes del mes. Pues utilicémoslo, ¿no? Y sobre todo para cubrir ese periodo vulnerable que tenemos en el mes posalta.
¿vale? Y también yo creo que insistiría en el uso de los péptidos natriuréticos. Son herramientas fundamentales para estratificar de forma rápida y precisa el pronóstico de nuestros pacientes. Sabemos que al ingreso comparado con el alta, si el paciente no reduce los péptidos natriuréticos, nos pone en aviso que es un paciente de riesgo. Entonces, utilizar esas herramientas. Eso es la fase de antes de irse de alta. Y, por supuesto, complementado con la valoración peralta por el equipo de enfermería para empezar educación. Y luego, lo que nos dicen, pues una visita muy precoz, 1 o 2 semanas, en la unidad de insuficiencia cardíaca, en la que vamos a intensificar y educar, reeducar y todo lo que haga falta. Estas medidas, avaladas por los recientes trabajos, son las que han demostrado beneficio en esta fase vulnerable, ¿vale? Y es la única forma que tenemos para poder disminuir, ¿no?, el mal pronóstico que tienen estos pacientes en esta fase. Otro recurso que a mí me parece muy interesante y que a veces se utiliza poco en las distintas áreas sanitarias es la enfermería de atención primaria. Porque es verdad que no todos los pacientes son seguidos en la unidad de insuficiencia cardíaca o llegan a ella, pero sí que hay una enfermera de enlace o una enfermera responsable en el centro de salud. Y entonces intentar trabajar con atención primaria y con la enfermería para que pudieran hacer esa visita precoz en los pacientes que fuera necesario o esa llamada telefónica para reducir el riesgo de descompensaciones. Sin duda, ya sea unidad, ¿no?, lo que tú comentas, unidad de insuficiencia cardíaca o no haya unidad, tiene que haber un seguimiento del paciente. Y en ese sentido, si no se dispone, el equipo de atención primaria es clave, ¿no?, para realizar estos cuidados necesarios. Un poco en la línea de lo que comentábamos, ¿no?, de multidisciplinar, ¿no? La insuficiencia cardíaca es un problema muy complejo y si desde luego pretendemos llevarlo solo el cardiólogo de consulta, pues está abocado al desastre absoluto, ¿no? Y bueno, pues la atención primaria tendrá todo un papel, ¿no?, de la continuidad de los cuidados. Y yo creo que insistir en lo que se ha dicho aquí, ¿no?, en que la atención sea del modo que sea, ¿no?, pero que sea precoz. Es decir, que el paciente que se va de alta, ¿no?, ahí va a estar pues eso, unas 4 semanas más o menos de un riesgo bastante elevado y desde luego que si esperamos hacer la intervención que sea tarde, pues vamos a ir mal probablemente, ¿no? Entonces han funcionado modelos de primera visita, atención, enfermería de unidades, atención de atención primaria, incluso llamadas telefónicas estructuradas. Todo eso se ha visto que funciona, ¿no? Pero que el denominador común es que sea precoz, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje interesante, ¿no? Alta y seguimiento precoz y estrecho. Bueno, pues parece que se nos ha quedado el episodio corto. Muchísimas gracias, Pedro y Soraya, por haber estado con nosotros en la sala Cardiopodcast de la Casa del Corazón y gracias también por haber incidido precisamente en esos puntos tan importantes que parece que decimos mucho pero no terminamos de interiorizar, ¿no? Que al final la estabilidad no es lo mismo que pasividad en insuficiencia cardíaca y que cuanto antes se realice esa intervención, mucho mejor para el paciente. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Último minuto para despedir el episodio. Miquel, ¿con qué conclusión global? Ya has lanzado una, pero te dejo la oportunidad de dejar ese último tuit para los oyentes de Cardiopodcast. Bueno, pues una de las conclusiones es que la insuficiencia cardíaca es un tema apasionante, como se demuestra cada vez que hablamos y nos quedamos cortos en los episodios. Y en el concreto de hoy, pues que seamos conscientes de que la insuficiencia cardíaca, una enfermedad muy prevalente, tiene una mortalidad alta, pero que disponemos de herramientas para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y que por tanto es mandatorio una llamada a la acción y hacerlo. Bueno, pues con el mensaje final de Miquel Taibo nos despedimos en este episodio. Además de los 2 programas que ha apuntado ya durante la conversación Miquel, podéis seguir actualizándoos con el resto de toda la playlist Cardiopodcast que está disponible en Spotify, en iVoox y las demás plataformas de podcasting y por supuesto en secardiología.es, donde por cierto os dejamos apuntada la bibliografía comentada. Hasta el próximo programa. Cardiopodcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.